Cuando Dora Llosa tenía 5 meses de embarazo, su esposo Ernesto Vargas la persuadió de viajar a Arequipa para reunirse con sus padres, jurándole que pronto iría tras ella. Pero todo era una mentira, una promesa que no planeaba cumplir. Ernesto desapareció sin dejar rastro, así que el 28 de marzo de 1936, con solo 22 años y aún sumida en la desolación, Dora dio a luz a su único hijo, Jorge Mario Pedro Vargas Llosa. Ser madre soltera por aquellos años no solo implicaba enfrentarse a la dureza de la vida, sino también a la desaprobación y juicio implacable de una sociedad conservadora. Entonces su padre, Pedro Llosa, abuelo del pequeño Mario, tomó una decisión definitiva: migrar junto con toda su familia a Cochabamba, Bolivia. Allí administraría una hacienda algodonera y podría, al menos por un tiempo, encontrar la paz. Y no se equivocó. Aquellos primeros años transcurrieron con serenidad y Mario pudo gozar de una infancia sana y protegida, tejida con días tranquilos y sin sobresaltos, hasta que en 1945, 9 años después, la familia Llosa decide regresar al Perú, pero no a Arequipa, sino a Piura, aquella tierra cálida y fértil al norte del país. Fue ahí donde Mario comenzó a descubrir un Perú que hasta entonces le era desconocido. Fue matriculado en el Colegio Salesiano para cursar el quinto de primaria y poco a poco comenzó a adaptarse, más aún tras conocer a quien se convertiría en su mejor amigo, Javier Silva Arruete, y todo parecía ordenarse nuevamente para el pequeño Mario, sin imaginar que esta calma era solo el preludio de una gran tormenta, una que cambiaría su mundo para siempre. Mario Vargas Llosa había crecido con una imagen idealizada de su padre, un hombre al que nunca conoció, pero que habitaba en su mundo como un recuerdo atrapado en aquella fotografía que reposaba en su velador. Creía que estaba en el cielo, entonces le rezaba cada noche, hasta que una mañana su madre le revelaría una verdad que terminaría arruinándolo todo. Aquel señor de la foto no había muerto, estaba vivo, y más aún, listo para conocerlo. Ese es para mí el trauma fundamental de mi vida. Mi vida cambió a partir de ese momento. Pero lo peor estaba aún por venir. El encuentro fue una decepción desde el inicio. Su padre no se parecía al del retrato y su mirada, lejos de ser cálida, era fría y distante. Le dijeron que darían un paseo en el carro, pero tras algunas vueltas por la ciudad, Ernesto tomó la carretera y avanzó sin mirar atrás. Mario empezó a sospechar y luego de unas horas le confesarían la verdad. Se estaban yendo a Lima, o mejor dicho, estaban huyendo hacia allá. ¿Qué van a decir los abuelos?, preguntó Mario. ¿Acaso un hijo no debe vivir con su padre?, le respondió Ernesto, tal como lo contaría Vargas Llosa en El pez en el agua, publicada en 1993. Este hecho cambió su mundo de una forma radical. Pasó de ser el niño consentido de una familia amorosa a sufrir el autoritarismo de un padre amargado y golpeador. Mario recibía palizas y en ocasiones escuchaba tras la puerta cómo su madre las recibía también. Esto debió romperle el corazón para alojar ahí un resentimiento imborrable. Aquel hombre resucitado le había arrebatado a la madre que conocía. Hasta antes de su llegada eran inseparables. Ahora un malvado extraño dormía con ella. Yo descubrí el miedo con mi padre. Yo creo que no había sentido nunca antes miedo. Miedo a una persona, miedo físico. Yo creo que nunca me habían pegado. Alguna vez mi padre tal vez me daba un coscorrón o un jalón de oreja, pero nunca me había pegado nadie. Y mi padre me pegó por primera vez. Le tenía tanto miedo a mi padre que muchas veces temprano me metía a la cama, incluso vestido cuando lo sentía llegar, para no tener que verlo, para no vivir la tensión enorme que vivía con él. Estos fueron los años más amargos en la vida de Mario Vargas Llosa, en Lima, viviendo junto a sus padres en Magdalena del Mar, oprimido en pensamientos, gustos y actitudes. Debió ser un suplicio, y para intentar escapar de él, se refugió en la lectura. Ya la había conocido merodeando por la biblioteca de su abuelo en Cochabamba, pero en Lima, protegido bajo las sábanas de su cama, Mario empezó a sumergirse en las hojas y en el tiempo, en los viajes de Verne, de Salgari y en las historias de Dumas, imaginando a través de ellas mundos distintos, realidades alternas donde por instantes podía colarse, escapar de esa realidad triste que había caído en su vida como una maldición certera, inesperada, injusta. Por fortuna, encontró una segunda válvula de escape en Miraflores, en la casa de sus tíos maternos, la del cruce de Colón con Diego Ferré. Mario esperaba ansioso la llegada de cada fin de semana para refugiarse allí. En ese lugar sentía que podía volver a ser libre. Acobijado por el calor de sus tíos y de sus primas Nancy y Gladys, encontró una familia paralela, un lugar al que le gustaba pertenecer. También haría muchos amigos y sería parte de un barrio, de un grupo, de una manchita de su edad. Con ellos empezaría a explorar distintos ritos propios de la adolescencia, como aprender a bailar, a tomar, a fumar, a soñar mirando el mar, a jugar a las escondidas y en ellas a enamorarse. Esta etapa de descubrimiento en su vida lo inspiraría más adelante a escribir uno de sus cuentos más famosos,
Los Cachorros, de 1967. Por esos años Mario ya fantaseaba con escribir, con dar vida a mundos alternos y realidades distantes, tal como lo hacían aquellos escritores europeos que leía con tanta fascinación. Mi salvación fue leer los buenos libros, refugiarme en esos mundos donde vivir era exaltante, intenso, una aventura tras otra, donde podía sentirme libre y volvía a ser feliz. Pero esa temprana afición a las novelas y los versos atormentaba a su padre, lo desquiciaba. Ernesto, atrapado en la ignorancia y los prejuicios del machismo, creía que esto podía arrastrar a su hijo a la bohemia y la homosexualidad. Entonces, pensando en evitar que eso pasara, decidió retirarlo del Colegio La Salle y lo envió a cursar tercero de secundaria al Leoncio Prado, ese colegio militar tan famoso por su rigor cuartelario y opresivo. En aquel lugar, dirigido por militares, Mario conocería la crudeza de la violencia y discriminación, el autoritarismo, la corrupción, la desigualdad. Entendería las texturas del Perú de esos años, las injusticias que habitaban dentro de él. Allí había muchachos de todas las clases sociales, había blancos, había negros, había indios, había cholos, había japoneses, había chinos. Era una sociedad peruana en pequeño. Fue extraordinariamente instructivo. A mí mostró la vida de verdad, el país de verdad. A pesar de lo duro de los primeros meses, Mario aprendió a encontrar su lugar allí. Primero lo apodaron Bugs Bunny por el tamaño de sus dientes. Luego lo llamarían el poeta, ya que recluido en aquel lugar, Mario iniciaría su carrera como escritor profesional remunerado, al escribirle cartas a las novias de sus compañeros y crear novelas eróticas para motivarlos, capturando así a sus primeros lectores. Tenía las piernas blancas, gordas y sin pelos. Mientras él las mordisqueaba y recorría con sus manos, Eleodora daba gritos de placer. No seas espeso, Rulos. Todavía no está lista. Te la compramos, poeta. Pero los ingresos no los percibiría en monedas, sino en cigarrillos. Cobrar de esta manera le permitía camuflar con aires de hombría y virilidad aquello que realmente anhelaba y que por esos años era juzgado, mal visto, soñar con ser un escritor. Así que los cigarros, las novelas pornográficas y las cartas de declaración fueron la coartada perfecta para seguir haciéndolo sin ser juzgado. Y por el contrario, admirado, alentado, esto empezó a despertar el oficio en Mario, una pequeña llama que con los años ardería. Su padre Ernesto lo había matriculado en el Leoncio Prado para alejarlo de esas aficiones, sin sospechar que el talento de su hijo se abriría paso hasta conquistar los terrenos que habitase, incluso los más ariscos como aquel famoso colegio, más famoso aún luego de que Mario lo eligiese como escenario de su primera gran obra, quizás la más importante, La ciudad y los perros, publicada en 1963, pero para ese día faltarían muchos años y mucho sufrimiento. Su tiempo en el colegio militar transcurrió entre el 50 y 51, y para las vacaciones del verano del 52, antes de iniciar el quinto de secundaria, su padre volvería sin saberlo a marcar su ruta, consiguiéndole su primer trabajo. Por aquellos años, Ernesto era radiooperador de un servicio de noticias, lo que le permitió facilitar el ingreso de su hijo al diario La Crónica. Allí Mario tuvo una estancia breve pero intensa, participando en investigaciones periodísticas policiales, asesinato de prostitutas, desapariciones, secuestros, formando parte del equipo de redacción y firmando sus primeros artículos, colaborando con periodistas y directores experimentados y haciéndose amigo de ellos. A pesar de su juventud, el ambiente bohemio propio de la vida nocturna de aquel oficio en los años 50 capturó a Mario, quien disfrutaba del trabajo pero también de lo que venía después, sobre todo de aquellas largas conversaciones sobre poesía, autores y política que se intensificaban con los tragos y alternaban entre prostíbulos, cafés y bares bulliciosos, principalmente uno llamado La Catedral, que años después inspiraría el título de otro de sus grandes libros, Conversación en la Catedral, publicada en 1969. Pero las aventuras nocturnas del adolescente Mario Vargas Llosa iniciando el año 52 durarían poco, ya que Ernesto, al enterarse del acercamiento de su hijo al alcohol y la noche, se presentó furioso al diario para anunciar que no volvería, obligándolo a renunciar. En este punto, de seguro padre e hijo ya no se toleraban más, ni querían tenerse cerca. Tal vez por eso Ernesto accedió a la petición de Mario y de todo el clan Llosa, que el quinto de secundaria lo llevase en Piura, lejos de él y de Leoncio Prado, y ante la sorpresa
de casi todos, Ernesto aceptó y Mario pudo regresar al fin con su verdadera familia, aquella de quienes había sido arrebatado a los 11 y que aún anhelaban tenerlo de vuelta. Por supuesto, aún le hacía mucha falta a su madre, pero junto a su abuelo Pedro, su abuela Carmen, su tío Lucho, su tía Olga y sus pequeñas primas Wanda y Patricia, vivió una de sus etapas más maravillosas, encontrándose con varios queridos amigos de la primaria, entre ellos Javier Silva Arruete, su amigo más entrañable y duradero. Pero habían pasado 5 años y ya no eran unos niños, las aficiones habían cambiado, ahora gozaban hablando de libros, saliendo con chicas, yendo al cine, al teatro, y cuando los soles alcanzaban, no dudaban en visitar el burdel más exclusivo de la ciudad, que luego inspiraría su segunda novela, La Casa Verde, en 1966. Ese mismo año ocurrirían varios hechos trascendentes para Mario. Quizás uno de los más importantes empezó el día que se enteró que durante la semana del aniversario de Piura, en el mes de junio, su colegio del San Miguel organizaba un show que a veces era una obra teatral. Mario se acercó decidido hacia su director y le propuso encargarse del show ese año, una obra que él mismo había escrito llamada La Huida del Inca. Entonces Mario se presentó donde el director y le dijo: señor, yo puedo presentar una obra de teatro, pero no como... Sí. Y le enseñó La Huida del Inca. Le aseguró que él podría dirigirla y prometió que todo saldría bien, y lo cumplió. La obra fue un éxito de taquilla en el Teatro Variedades, las butacas se llenaron de espectadores y la sala vibró, y cuando Mario salió a despedirla, experimentó por primera vez la magia de una sala de teatro rindiéndose ante él. Desde ese día, Mario lleva siempre en su billetera, como si de un amuleto se tratase, un trozo del programa de su primera obra, quizás para mantener tangible el recuerdo del primer día que sintió que era un escritor de verdad. Fue una experiencia que me hizo sentirme que ya era un escritor, que había ya llegado a la literatura. Así que ese año, pues sí, hice ya un poco vida de escritor. Ese quinto de secundaria fue un gran año para él. Justamente por eso empezaba a sentir que podía cumplir su sueño, sin vislumbrar que el camino terminaría siendo largo y plagado de sombras. Pero por suerte Mario ni siquiera lo sospecha, entonces sigue adelante y consigue un nuevo trabajo similar al que su padre le obligó a abandonar, esta vez en el diario La Industria de Piura. Ahí encontró la libertad para publicar pequeños poemas, artículos inspirados en sus vivencias. Por eso todas las tardes al salir de clases, mientras caminaba hacia el periódico, Mario sentía que por fin podía volver a ser feliz. Hacía lo que le gustaba y sin restricciones. Nadie conspiraba contra sus pasiones, todo lo contrario, vivía en un ambiente acogedor y lleno de figuras paternas, principalmente la de su querido tío Lucho, un hombre completamente distinto a su padre. Él sí era inteligente, comprensivo, moderno, tolerante, y lo quería mucho. Lo alentó a leer y también a escribir, a perseguir incansablemente ese sueño sin importar lo que otros dijesen. Eran épocas donde casi ningún padre hacía algo así, mucho menos ante una carrera incierta, mal vista y poco lucrativa como la literatura. Pero por suerte, Mario encontró en Lucho al papá que siempre necesitó, una figura de apoyo y estímulo, un mentor, un confidente. Le había enseñado a nadar cuando era pequeño y ahora le enseñaba a ser un hombre, a enfrentarse a la vida y aquello que el corazón le exigía. Mi padre siempre ha sido una persona muy flexible, muy abierto, ¿no? Que lo estimulaba en sus lecturas. Mario ya era un lector empedernido, y entonces mi padre lo estimulaba mucho en las lecturas, en el hecho de que empezara a escribir. En la biblioteca de su tío Lucho, Mario encontró muchos buenos libros, pero tal vez ninguno caló tanto como La noche quedó atrás, la autobiografía de Jean Valjean, quien narraba su vida arriesgada y valerosa siendo comunista en los años más oscuros del nazismo. El heroísmo de Valjean despertó en Mario un alto sentido de la justicia social, una llama que pronto avivaría en su propia realidad. Le faltaba poco para graduarse del Colegio San Miguel, cuando encabezó una rebelión y organizó una huelga en protesta a una resolución que consideraba injusta y opresiva, consiguiendo su expulsión casi definitiva. Este hecho dejaría una marca indeleble en su conciencia y lo inspiraría años más tarde a escribir el cuento que terminaría siendo fundamental para su carrera, Los Jefes, de 1959. A raíz de esta experiencia y de lo que leyó ese año, Mario empezó a meditar sobre la dictadura de Odría, sobre la represión, las injusticias y abusos del país donde vivía, y en esa búsqueda comenzó a enamorarse de las ideas del comunismo. Por eso, al terminar el colegio, decidió postular a la universidad más popular y politizada de Lima, la Universidad Mayor de San Marcos, para estudiar Derecho y participar activamente de los movimientos de izquierda, tal como lo harían muchos jóvenes intelectuales de su generación.
generación, quienes veían en el marxismo la única herramienta efectiva para combatir la desigualdad y los abusos de poder. Años después, por supuesto, Mario dejaría de simpatizar con esta ideología, pero en sus años en San Marcos la defendió con entusiasmo, perteneciendo a fracciones universitarias comunistas, al Centro Federado de Letras y a pequeños grupos clandestinos donde por un tiempo lo apodaron Camarada Alberto. Pero no fueron los conflictos los que marcaron realmente a Mario dentro de la San Marcos, sino sus clases de historia, o mejor dicho, el profesor que las dictaba, Raúl Porras Barrenechea. El ex embajador de Perú en España lo deslumbró desde sus primeras cátedras. Era el expositor más elegante y elocuente que había conocido. Su clase era fruto de una investigación tan extensa y personal que despertó en Mario una pasión por la historia del Perú, así que se convirtió en su alumno estrella, el mejor de la clase. Por eso, luego de darle la calificación más alta, Porras lo invitó a trabajar para él, y fueron casi 5 años donde por 4 horas de lunes a viernes Mario se nutrió de uno de sus más influyentes maestros, aprendiendo una metodología que lo formaría como escritor. Quizás nadie tenga tanta implicancia como Porras Barrenechea en la forma en que Mario Vargas Llosa afrontaría más adelante cada uno de sus libros. Porras era sumamente meticuloso en cada una de sus investigaciones, no admitía margen de error. La búsqueda debía ser profunda, intensa, paciente, precisa, para cada dato, cada texto, cada palabra, una exigencia de calidad distinta, exhaustiva, detallista. Este proceso le enseñó a Mario que la verdad debía ser conquistada con rigor y paciencia, y a ser un perfeccionista. Y quizá la mejor formación que obtuve, pues yo no la obtuve en las clases de San Marcos, sino en la casa de Raúl Porras, ¿no? El más elegante y elocuente expositor que yo he conocido. A mí me impresionaron tanto las clases de Porras que en algún momento yo llegué a pensar seguir historia en lugar de literatura. En mayo de 1955, otro suceso cambia la vida de Mario para siempre. Un avión aterriza en Lima, desde La Paz, Bolivia, y de él desciende una mujer guapa y refinada llamada Julia Urquidi Llanes. Julia era la hermana de la tía Olga, cuñada del tío Lucho, pero eso no impidió que Mario quedara flechado al verla, y más aún al conocerla. Pues qué niño no se enamora de una mujer joven, guapa, simpática, atractiva, así que fue una pasión bastante, digamos, exaltada y rápida. Todos afirman que Julia era una mujer de belleza deslumbrante y personalidad arrolladora, inteligente, culta, trabajadora. Venía de ser secretaria de destacados militares bolivianos, incluyendo al presidente René Barrientos. Estas experiencias le habían otorgado un porte elegante y un dominio de la diplomacia social que la hacían aún más fascinante. Parecía menor de lo que era, mientras que Mario, alto, flaco, guapo y con el aire maduro de un apasionado amante de la literatura, aparentaba ser mayor. La atracción mutua se gestó rápidamente, primero en las reuniones familiares y luego en inocentes salidas al cine y en caminatas por la playa. Ahí aprovechan para hablar sobre ellos, sobre sus perspectivas y sus sueños. Se toman de la mano y empiezan a sentir lo que es jugar con fuego. Julia se resiste. Por momentos repara en lo que está haciendo. Mario parece un adulto, pero es menor de edad. Aún le faltan 2 años para llegar a los 21 y ser un ciudadano, mientras que ella rodea los 30. El mundo se vendrá abajo si es que todos se enteran, y ambos lo saben, pero ya es demasiado tarde y no pueden ocultarlo más. No es necesario que lo confiesen. Salta a la vista hasta terminar siendo evidente para todos. La familia Llosa habla seriamente con Julia, le piden que regrese a su país y ella reflexiona, lo acepta, pero Mario no está dispuesto a perderla, así que en un acto desesperado le pide fugarse con él, escapar fuera de Lima y casarse en secreto. Luego de eso no tendrían más opción que aceptarlo. Era por supuesto una locura, pero Julia tenía la insensatez necesaria como para cometerla. Mario la había enamorado por completo. Entonces viajaron hasta Chincha y lograron que un alcalde los case con documentos fraudulentos. Se hospedaron en un hostal y por fin pudieron hacer el amor por primera vez. Así que pues terminamos casándonos a escondidas de una manera también bastante pintoresca, casi melodramática, escandalosa. Imagínate, el muchacho engreído, el cerebro de la familia, se casa con una mujer 10 años mayor y divorciada. No era el ideal para toda la familia. Sobre todo mi suegro reaccionó en una forma muy, muy violenta. Quería matarme, me sacó del Perú, me exiló a Chile.
Mario se enfrentó al mundo para poder vivir al lado de su esposa, no solo a su padre, quien terminó denunciándola por corromper a un menor de edad, sino a las obligaciones propias de la vida marital. Tuvo que empezar a trabajar incansablemente, incluso hasta llegar a tener 7 trabajos al mismo tiempo. Todo eso mientras terminaba su carrera en la San Marcos. Uno de los trabajos, por supuesto, seguiría siendo en la casa de su profesor. Consiguió otro en una radio, en la biblioteca del Club Nacional, escribiendo crónicas, dirigiendo reportajes y hasta registrando las tumbas más antiguas del presbítero maestro. Por último, gracias a Porras Barrenechea, logró entrar a Radio Panamericana. Ahí conocería a 2 personas fundamentales, 2 almas afines a la suya, Luis Loaiza y Abelardo Oquendo, los amigos que la literatura le dio. Mario lo estaba logrando. Con mucho esfuerzo, las piezas en su vida parecían finalmente encajar, ya que poco a poco sus abuelos, tíos y primos Llosa empezaban a notar y aceptar que el amor entre Marito y la tía Julia era real. Entonces por fin podía ser realmente feliz junto a la mujer que amaba, pero un problema lo consternaba. Ya no tenía tiempo para escribir, al menos no lo que él quería, ni el tiempo que se requería para crear como él soñaba. Él soñaba con escribir novelas, pero sentía profundamente que no sería posible aquí en Perú, no para él. Él sentía que estaba destinado a hacerlo en París, la capital del arte, la tierra de grandes escritores y poetas, artistas de los que Mario se había nutrido toda su vida. Soñaba con caminar por sus calles, impregnadas del aliento de Flaubert, de Camus, de Sartre. Soñaba con vivir lo que habían vivido y en los escenarios que lo habían atestiguado. París se volvió una obsesión, pero no solo para él, también para sus grandes amigos Loaiza, Oquendo y Silva Ruete. Con este último incluso abrieron una cuenta mancomunada para ahorrar, para sentir que de alguna forma empezaban a vislumbrarse sus anhelos, mientras que Julia estaba dispuesta a seguirlo hasta el fin del mundo de ser necesario. Confiaba ciegamente en su joven esposo y en el talento que aún no explotaba. Entonces las cosas empezaron a suceder. Mario había participado en un concurso de cuentos organizado por una revista parisina y el premio era un sueño tangible, un viaje de 15 días hacia aquella ciudad, con estadía en el Hotel Napoleón y todos los gastos cubiertos. Con entusiasmo, Mario presentó un relato llamado El Desafío, que años después se convertiría en parte de su primer cuento, Los Jefes. Y una tarde, su amigo Luis Loaiza llegó apurado a Radio Panamericana, se paró enfrente de él y le dio la mejor de todas las noticias. Había ganado, fue la más importante en su vida hasta ese momento y quizás ninguna otra volvería a despertar en él tamaña euforia. Mario Vargas Llosa ha tenido cientos de viajes a lo largo de su vida y con el tiempo asegura haberse olvidado de casi todos, pero recordar cada detalle de aquel primer viaje a París. Muchas veces las expectativas altas pueden arruinar la realidad, pero en este caso no fue así. París resultó tal como lo había soñado, tal como su imaginación se lo había prometido. Y terminó de confirmar que su destino estaba ahí. A las 2 semanas debía volver, pero su tío Lucho Llosa le envió $1000 y pagó 2 semanas más de estancia en el Hotel Napoleón, desde cuyas ventanas se divisaba el Arco del Triunfo. El tío Lucho le había pedido encarecidamente a su sobrino que no renunciara al sueño de ser escritor, que lo persiguiera hasta lograrlo, y Mario le prometió que lo haría. Al regresar a Lima, no tenía otra cosa en la cabeza que no fuese volverse a ir. Entonces terminó la carrera, su tesis sobre Rubén Darío, y solicitó una beca para un posgrado en la Complutense de Madrid, tras el consejo de Raúl Porras Barrenechea, que había sido embajador de Perú en España, y con su ayuda postuló y lo consiguió. Mario no lo podía creer. Se iría a Madrid a vivir cuando menos el tiempo que durara la beca, pero su corazón le decía que no sería temporal. Se despidió de su familia y emprendió con 22 años y junto a su esposa la aventura con la que tanto soñó. No existe ningún escritor peruano que vive en Europa de vender novelas. Mario lo sabe, pero aún así va y lo intenta. Julia confía en él. Llegan en octubre de 1958 a la ciudad, pero las cosas no andan tan bien por allá. Aún a la sombra de la posguerra, el movimiento literario en Madrid es pobre y alejado de las vanguardias, pero la beca le da $120 al mes, cantidad más que suficiente para vivir en aquella pequeña pensión del número 12 de Doctor Castelo, ir por las mañanas a la Complutense, en las tardes a la Biblioteca Nacional y algunas noches al Jute, ese bar a solo 2 cuadras de su casa donde empezó a escribir las primeras líneas de La ciudad y los perros. Todo el esfuerzo, toda su vida se reducía a ese momento, a ese instante en el que por fin pudo dar rienda suelta a su deseo más profundo, y en ese ejercicio confirmó aquello que siempre supo, una verdad que encendería su vida para siempre. Escribir es lo más apasionante que existe y ya no puede ni quiere parar. Entonces empieza a hacerlo todos los días, de forma metódica, constante, sacrificada, hasta descubrir también que en realidad no era tan sencillo.
Mario era apasionado y disciplinado, pero también un perfeccionista insaciable, inconforme, enloquecido por su propio estándar, insatisfecho la mayor parte del tiempo. Escribía versiones que al día siguiente dejaban de gustarle, dudaba de los datos, de las fechas, encontraba tramas inconclusas, insuficientes, pequeñas grietas e incoherencias en el trasfondo de sus personajes, en la veracidad de su propia historia. Entonces volvía a empezar. Julia lo animaba a seguir, lo ayudaba con la mecanografía pasando en limpio cada nueva versión, mientras que Mario transitaba en ambos polos, atravesaba bloqueos creativos y de pronto se inspiraba, escribía 12 páginas de corrido, luego dudaba de todas ellas, pero el problema era más grande. Mario empezó a dudar de sí mismo, a desconfiar de su prosa, de sus ideas, de su capacidad para cumplir ese sueño loco que lo había llevado hasta allí. Dudar de lo que escribes es de las peores condenas para un escritor, así que sentenciado por su propio juicio, Mario dejó de creer que tenía talento, pensó que todo había sido un delirio, una fantasía ilusa y que su futuro no estaba en Europa, sino en Lima, quizás siendo reportero, bibliotecario o periodista de algún medio. Entonces decide parar de escribir, aunque no de intentar ser un escritor. Se enteró por aquellos días del premio Leopoldo Alas de 1958 y casi como un último intento decidió participar y envió un cuento que había escrito estando en Lima llamado Los Jefes, el mismo que contenía el relato con el que había logrado su primer viaje a París, y contra todas sus expectativas, como si del destino se tratase, gana el primer lugar, que incluía un premio de 5,000 pesetas, pero sobre todo una recarga motivacional que lo anima a volver, a sentarse nuevamente frente a su máquina de escribir y luchar por lo único que lo mantiene vivo, pero esta vez con mayor ferocidad y disciplina. No volverá a parar. Escribe de 5 a 6 horas diarias durante todo su último año de doctorado. Es un esfuerzo grande, pero Mario se siente contra el tiempo, ya que junto con la beca se irá también la subvención. Entonces postula otra para ir a París, pero los resultados tardan, así que debe enfrentar una decisión fundamental: volver a Lima o usar el dinero de los pasajes para ir tras su sueño. Y así fue como en noviembre de 1959, Mario Vargas Llosa llega junto a su esposa Julia a la capital del arte, a la tierra de las vanguardias y el romance, de los grandes escritores, poetas y filósofos, a la ciudad que vio nacer a sus más grandes ídolos. Lamentablemente llega con muy poco dinero y luego de unos días la beca es declinada. La lucha por sobrevivir ha vuelto y toca nuevamente hacer de todo por subsistir. Recolectó periódicos para venderlos en la Unión de Estudiantes y comían en sus comedores, ya que eran los más baratos. Hacía pequeñas traducciones, colaboraciones periodísticas y a veces de escritor fantasma, redactando textos para autores o investigadores que luego firmarían con sus nombres. Todo lo necesario para sobrevivir y escribir, dos cosas que para Mario en este punto significaban lo mismo, y más aún con la llegada del día en el que el dinero se acabó. Hablé con la que era la dueña del hotelito donde vivíamos nosotros en el barrio latino. Me dijo, bueno, pues nada, yo no los voy a botar del hotel, eso sí los voy a pasar al cuartito más barato, que era en el techo prácticamente, y les voy a autorizar que cocinen. La travesía de Mario fue intensa, llena de desafíos y sacrificios. Tuvo que vender un terreno que tenía en Lima para poder sobrevivir, hasta que por fin pudo conseguir algunos trabajos estables. Profesor de español en la escuela Berlitz, periodista en la sección española de la agencia France Press y locutor de la radiotelevisión francesa, conduciendo un programa sobre literatura destinado a Latinoamérica. Y mientras hacía esto y seguía escribiendo, también se ocupó de expandir su red de contactos, relacionándose con un círculo literario que lo llevó a conocer a grandes autores latinoamericanos como Julio Cortázar. Las cosas fueron mejorando para Mario, quien por fin, en 1961, pudo mudarse a un pequeño departamento en la calle Tournon del sexto distrito junto a la tía Julia. Y ese mismo año llegaría desde Lima la prima Patricia, hija de su querido tío Lucho, sobrina de su esposa, y con quien terminaría casándose 4 años después. Pero bueno, esa es otra interesante y larga historia. Comenta si quisieras verla en este canal y si te está gustando el video, te invito a suscribirte y darle like. Pero no nos desviamos, porque esta historia se trata de lo que pasaría aquella noche de enero de 1962. Fueron necesarios casi 4 años. La había empezado a los 22 y tenía 26 cuando por fin logró terminar de escribir su primera novela. Pero no era el fin del camino. Tocaba enfrentar un nuevo periplo, encontrar un editorial que quisiese publicarla. Mario le envía a Ruedo Ibérico, luego a Losada y a muchas más, enfrentando la negativa de todas ellas, pero la de la editorial Juilliard fue sin duda la más dolorosa. Afirmaron que era una novela burda, pobre, aburrida y sin calidad literaria.
Ante esta fulminante crítica, Mario sintió que todo estaba perdido, pero aún así no se da por vencido. Empieza a pedirle favores a todos los amigos que había hecho, cada contacto que alguna vez forjó pensando en incrementar sus chances para esta segunda etapa. Salazar Bond y Julio Cortázar lo ayudan enviando y sugiriendo la novela a editoriales de confianza. Incluso empieza a buscar en Lima, pero a nadie le interesa publicar la novela. Todas son negativas que van desmoralizando cada vez más a Mario. No teníamos amigos editores, no teníamos editores. Los editores vinieron después. Hasta que uno de sus amigos, Claude Cuffon, le propone enviársela a la editorial Seix Barral de Barcelona. Lo había intentado decenas de veces con la fe intacta, pero enviarla a una editorial española, dentro de un país reprimido por una censura que Mario conocía bien, no era muy esperanzador. Y así pasaron entre 8 a 10 meses sin encontrar respuesta, hasta que una mañana de septiembre de 1962, Carlos Barral lee la novela y le envía un telegrama a Mario, y dentro de él estaba quizás el mensaje más importante de su vida. Libro magnífico, no vender a nadie. Estaré el 12 de este mes en el Hotel Port Royal de París. Búsqueme usted. Mario se juntó esa tarde con Carlos Barral, quien estaba fascinado con la novela, mientras que su autor ya no creía en ella. Los malos comentarios y rechazos habían arruinado su confianza y valoración hacia la obra por la que apostó todo. Ahora le tenía algo de tirria, la consideraba juvenil y mediocre, le pidió tiempo para modificarla y mejorarla, pero Barral pensaba distinto, no quería modificar nada, sabía que enfrentaban la censura franquista de España, pero tenía un plan. Si la presentaban al premio Biblioteca Breve y ganaban, la oficina de censura tendría que aceptarla. La tarde del 2 de diciembre de 1962, Julia recibe una carta en casa. Apenas la lee, sale corriendo hacia la radiotelevisión francesa con el corazón latiendo a 1000. Irrumpe sin aviso y al ver a su esposo, se arroja sobre él, lo abraza con fuerza. Ambos lloran. Mario ha ganado el premio Biblioteca Breve de manera categórica, con decisión unánime del jurado por primera vez en su historia. Con este galardón, la novela se presenta oficialmente a la oficina de censura en febrero de 1963 y 9 días más tarde, el Consejo emite un dictamen que concluye así: por la fruición salaz con la que el autor entra en los pormenores de una hedionda depravación juvenil, debe prohibirse la publicación de la obra. Tras una buena noticia llega otro golpe demoledor. Estos parecen no acabarse, pero Mario ha llegado demasiado lejos y ya no está solo. Si no se rindió antes, tampoco lo hará ahora. En marzo vuelven a mandarla para una segunda evaluación de gracia. El nuevo dictamen tarda más de un mes en llegar y concluye: será necesaria la modificación de textos en 37 páginas si quiere ser publicada. Aún les parece demasiado. Entonces Mario Vargas Llosa y Carlos Barral viajan decididos hacia Madrid y tras una tensa y extensa reunión con Robles Piquer, logran el permiso para publicar La ciudad y los perros, haciendo modificaciones en solo 7 párrafos, aunque eliminando la dedicatoria de su amigo Julio Cortázar por alusiones al gobierno franquista. La obra fue doblegada, pero no vencida. Intentaron censurarla, mutilarla, pero el destino estaba escrito de la manera correcta. Mario lograría alcanzar su sueño. Es un ejemplo extraordinario de un gran trabajador. García Márquez decía que para ser escritor se necesitaba 90% de transpiración y 10% de inspiración. Ese es el ejemplo de Mario. Mario lo que es un forzado de la literatura. Lo había soñado y cultivado durante toda su vida. Empezó en el 58, en aquel modesto bar madrileño llamado El Jute, y la terminó en su departamento de París, en enero del 62, y tras otra larga lucha, logró publicarla en noviembre de 1963, de la mano de la editorial Seix Barral de Barcelona. Algunos dicen que lo bueno se hace esperar, y esta historia lo comprueba. La novela es un éxito instantáneo, un boom literario sin precedentes. Gana el premio de la crítica y en España se imprimen 25.000 ejemplares que se agotan rápidamente. La noticia llega a Lima, el libro también, desatando la indignación de las autoridades del Colegio Leoncio Prado, quienes consideran que la novela es difamatoria y extremista, así que en un acto de furia arrojan decenas de copias a las llamas. Es un rumor sin pruebas, pero aún así la noticia se esparce por toda España, logrando un marketing fabuloso. La curiosidad hizo el resto. Miles de lectores llegaron atraídos por la polémica y tras leer las primeras páginas quedaron atrapados y empezaron a recomendarla. El éxito es tan grande que Carlos Barral vende los derechos de autor al francés, luego al inglés, italiano, alemán, holandés, finlandés, ruso, húngaro, sueco y empieza a extenderse por toda Latinoamérica, agotándose en cada país. La ciudad de los perros es la primera novela moderna escrita en español en América. De eso no hay la menor duda. Es decir, el boom que se habla del boom latinoamericano
Para mi manera de ver, comienza con La ciudad de los perros. Ni Borges ni nadie. Es decir, fue La ciudad y los perros que desencadenó una sorpresa, pero no solamente en el ámbito de la lengua, sino una sorpresa en Europa. Mario soñó toda su vida con ser un escritor y finalmente lo había conseguido, a pesar de que a su padre le horrorizaba la idea y le prohibía soñar con serlo. O quizás debido a eso, a pesar de haber sido internado en un colegio militar, de casarse con su tía a los 19 y obligarse a tener 7 trabajos a la vez, o quizás empujado por esa presión, Vargas Llosa atravesó la oscuridad, conoció el desaliento, la derrota y estuvo cerca de rendirse, pero nunca lo hizo. Y por eso lo logró. Muchas personas lo ayudaron en el camino: su tío Lucho, el profesor Porras, Carlos Barral, Carmen Balcés, Julio Urquidi, Patricia Llosa y tantos otros que de una u otra forma intervinieron en que Mario se convirtiese en el enorme escritor que es hoy. Pero el mérito absoluto es completamente suyo y del pequeño Mario, de aquel muchacho que jamás paró de soñar, aunque soñar fuese la parte más sencilla, ya que todos albergamos metas grandes, pero son muy pocos los que se atreven a entregar su vida entera a la búsqueda por alcanzarlas. Por eso decidí hacer esta historia, porque deja lecciones que no quiero olvidar, porque la lucha del joven Mario me inspira y me recuerda que los sueños deben ser perseguidos, conquistados con dedicación. Uno puede escoger la vida que uno hace, uno puede hacer cualquier cosa en el mundo. Lo único que tiene que hacer es dedicarse a una vocación con ferocidad. Tiene que trabajar mucho. El resto de la historia es más conocida. Con los años su pluma daría vida a más de 38 libros, entre novelas, cuentos, obras de teatro, ensayos y memorias. El último de ellos en el 2023, a los 87 años. Nunca paró de escribir, ni cuando aspiró a la presidencia, ni cuando sus matrimonios llegaron a su fin. Tampoco ante la partida de sus seres más queridos. La literatura fue siempre su refugio, su pulso, su destino. Ese que lo llevaría a recoger muchos premios y reconocimientos. El más importante, sin dudas, ese que recibió el 7 de octubre del 2010 en Estocolmo, Suecia, y frente a la atención de todos los peruanos, el Premio Nobel de Literatura. Estimado Mario Vargas Llosa, usted ha encapsulado la historia de la sociedad del siglo XX con una burbuja de imaginación. Esta se ha mantenido flotando en el aire durante 50 años y todavía reluce. La Academia Sueca le felicita. Acérquese y reciba el Premio Nobel de la Literatura de este año del amado Su Majestad el Rey. Si te gustó el video, te invito a buscar otros dentro del canal que también podrían gustarte. Nos vemos en la siguiente historia. Adiós.